Y luego de un tanto de semanas sin estar en las pistas, vuelve Pregunta a la CUT, y en este capítulo especial, retomando el training, partimos con ¿qué discutió la CUT en sus encuentros territoriales y que la tuvo tan ausente durante el mes de agosto en el despliegue territorial? En este retorno también vamos a hablar sobre los 44 años de la conmemoración del golpe de Estado en Chile. Y como cual ave fénix que resucita de sus cenizas, nos hemos puesto al día en la contingencia sobre negociación del sector público. ¿Qué está haciendo la CUT? ¿Está la CUT comprometida con la negociación del sector público? Si usted lo quiere saber, infórmese en este capítulo de Pregunta a la CUT. Toda la información desde ahora, ya. Arrancamos este noveno capítulo de Pregunta a la CUT después de largo tiempo de no estar en pantalla. Así es. Más, nuestra ausencia ha provocado que las redes sociales ardan y surjan muchas parejas televisivas como tú y yo, Bárbara Figueroa. Bueno, sí. Hola Eric, ¿cómo estás tú? Tanto tiempo sin verte en Pregunta a la CUT. Hemos estado en otras lides, pero no habíamos estado transmitiendo, y la idea es retomar el trabajo y retomar el espacio del Pregunta a la CUT. Así que sin más, vamos a la primera pregunta. En este tiempo de silencio hemos renovado nuestra infraestructura, no sé si se dice así, nuestro material, así que tenemos este nuevo notebook. Es más, estamos más viejos. Yo llegué con canas, mira, desde la última vez hasta ahora, del último programa. Han pasado los años en nosotros. Yo no podría hacer esa referencia porque en todos los capítulos hubo ausencia de pelo, pero sí, está más vieja ahora. Ya, para reírnos un poco de esta ausencia temporal. Arrancamos entonces, Bárbara, con la primera pregunta que dice así. Hola compañeros, mi nombre es Patricia. Hola Eric, hola Bárbara. Solo quiero saber cómo les fue en los encuentros territoriales programáticos que hicieron este último tiempo en la CUT. Gracias. Interesante pregunta. Interesante pregunta sobre los encuentros territoriales programáticos, Bárbara. Sería bueno no solo contestar esta pregunta, sino que también comentar el contexto, el trayecto que hicimos en este último mes. Te la pasaste harto sobre buses y sobre aviones, visitando lo largo y ancho del país. Sería bueno comentarle a la gente en qué consistió, cuál es el objetivo, qué buscábamos finalmente con este diálogo, Bárbara. Bueno, el esfuerzo que hicimos durante el mes de agosto fue un despliegue territorial. Nos trasladamos a distintos puntos del país para poder hacer reuniones con nuestras estructuras, con nuestras CUT provinciales, poder intercambiar sobre debates internos, orgánicos, el proceso de autorreforma y cómo eso se va a empezar a implementar en la vida institucional. Discutimos sobre la implementación de la reforma laboral, que es lo que estamos viendo, cómo estamos viviendo el proceso de implementación práctica de la reforma, y con eso también rompiendo un poquito de mitos, ¿no? Sobre lo que la prensa transmite y sobre lo que algunos comentaristas a estas alturas laborales opinólogos del tema laboral, señalan con mucho énfasis, con mucho ímpetu, y entonces era importante que fuéramos a conocer de primera línea cómo se está viviendo el proceso de implementación de la reforma y poder además hacer una bajada en los territorios sobre la plataforma, ¿no? Sobre la propuesta programática de la central en un año que está marcado por el proceso electoral, en un año donde la CUT ha sido muy clara en señalar que no le da lo mismo que en gobierne, pero que eso no es a condición de falta de programa, es todo lo contrario, es desafiarnos a tener una propuesta programática que se haga cargo no solamente de los desafíos del mundo del trabajo colectivo, de los derechos colectivos, sino que también hacernos cargo del desafío de más y mejor sindicalismo para hablar de temas del mundo del trabajo, que tienen que ver con la informalidad, con los procesos de automatización, es decir, meternos en los debates también que muchas veces se entiende que no son los tradicionales del mundo sindical, porque no responden a los desafíos orgánicos colectivos, pero que sin embargo le dan sentido y razón a la organización sindical. O sea, nosotros nos conformamos en sindicatos, existimos como central, no solo para hablar de lo corporativo o de lo gremial, sino que nos constituimos como orgánica para hacernos cargo de un desafío donde
Si lo hiciéramos de manera individual no tendríamos ningún peso. La única manera de tener un peso real o ser una contraparte activa ante el empresariado es a través de sindicatos hablando sobre los fenómenos de precariedad, de informalidad, de vulnerabilidad de derechos, tanto individuales como colectivos. Yo tuve... perdón. No, por favor, por favor, interrúmpeme, eso es muy bueno. La posibilidad de participar en Coronel, yo rescataría dos cosas. Primero, que existe un vasto conocimiento respecto a la necesidad de la institucionalidad laboral por parte de los distintos dirigentes de la CUT. O sea, eso es importante. Tenemos dirigentes empoderados respecto a los temas de la institucionalidad laboral. Pero además hay reflexiones bien interesantes y sesudas sobre la necesidad de cambio de una nueva constitución y el foco que hicimos en el debate del sistema previsional. O sea, un poco superar esta lógica que evidentemente estamos en contra de la AFP, no queremos que las AFP existan, pero también entendemos que lo que se requiere es un sistema nacional, un nuevo sistema de previsión que asegure pensiones dignas, pero que también asegure un rol importante del Estado en la operación de ese modelo, de ese sistema previsional, ¿no? Así es, yo creo que... O sea, yo complemento lo que tú señalas, Eric, porque me parece que das cuenta... Es complementar, ¿no? Yo creo que das muy bien cuenta de lo que fueron ejes estratégicos del debate programático, pero yo creo que también tuvo un nivel muy importante, o por lo menos yo relevo harto el hecho de que también pudiéramos tener plataformas locales a partir de este debate nacional. Entonces, claro, nosotros debatíamos sobre las grandes propuestas en las que se va a enfocar la CUT en este periodo, nueva constitución, más derechos sociales y ahí la reforma al sistema de salud como una de las grandes tareas de este periodo. Y hablábamos también del debate sobre modelo de desarrollo, industrialización y claro, uno podría decir esas son grandes temáticas que aborda la CUT en un año electoral, donde el desafío presidencial y parlamentario está a la vuelta de la esquina. Y también teníamos nuestra plataforma sobre derechos colectivos, el debate de la nueva institucionalidad laboral, un nuevo trato finalmente, que es lo que estamos diciendo a través de nueva institucionalidad. Estamos diciendo, construyamos un nuevo trato con la clase trabajadora, tanto en materia de derechos individuales, respecto de jornada laboral, tema que debatíamos ampliamente con Camila Vallejo a propósito del proyecto de 40 horas que presentó en el Parlamento, el debate sobre productividad y cómo esto tiene que estar vinculado a garantías también constitucionales de derecho, porque no sacan nada con decirme a mí, oye, ya, Eric, seamos más productivos los dos, si al final, perdón, compañero, si al final del día eso no va a tener ningún efecto en mi calidad de vida, ni en la laboral, ni en el derecho a educación, salud, vivienda, etcétera. Entonces, hacíamos yo creo que grandes reflexiones en esa línea, ciertamente que el debate sobre la negociación ramal y esta mirada más integral del desafío de seguridad social, no solo en términos de pensiones, sino que también vinculando eso al debate de las políticas en materia de cesantía o seguro de cesantía, el debate sobre capacitación y un sistema nacional, servicio nacional, como dices tú, de intermediación laboral, es decir, uno claro, encuentra muchas materias que son convergentes, pero que se complementan muy bien con demandas locales, como por ejemplo en el caso de la 8ª región, donde nos reunimos con las CUT de la 9ª y las CUT de la 7ª región, el debate sobre el tercer dique de Asmar, el necesario fortalecimiento de la industria nacional a través de Huachipato, en el caso de la 9ª región, el debate profundo que hacíamos sobre el reconocimiento de los pueblos originarios, sobre la implementación efectiva o el cumplimiento efectivo del convenio 169, la necesidad de la constitución de un Estado laico, multicultural y plurinacional en el marco del reconocimiento de los derechos, la soberanía alimentaria como una demanda también local. Entonces, uno mira y uno dice, mira, y hay temas que tienen una bajada muy directa en la realidad local. Cuando estuvimos en Iquique, junto a las CUT de Arica, Antofagasta, Tocopilla, Calama, hablábamos con la gente de Sofri y nos decían, bueno, acá lo que necesitamos es terminar con esta rotación permanente de directorio, donde en la práctica en menos de 4 años o en menos de 3 años, no sé, en el último periodo, habían tenido 7 directores en la gerencia de Sofri. Entonces ahí uno dice, bueno, el debate sobre los gobiernos corporativos, que ha estado tan presente en instituciones como ENAP, que en su momento fue tan presente en Codelco, que está un poco ausente en el caso de Metro respecto de la participación efectiva de la participación efectiva de los trabajadores ahí, pero en Sofri, en Iquique, o sea, ya eso es, o sea, están absolutamente olvidados. Entonces el debate sobre los gobiernos corporativos, un debate que ahí surgía a partir de un polo de desarrollo. Veíamos demandas
también más particulares en torno al tema de la minería, o sea, hay ahí una cantidad muy rica de elementos que surgen de las demandas locales que complementan muy bien la plataforma nacional. En la 10ª región estuvimos conociendo la experiencia con el sindicato de los trabajadores de Soltrans respecto de una industria del salmón con estándares que son, uno diría, excepcionales, sí, pero que son lo que ellos nos decían, bueno, este es el mínimo en otros países, en Noruega, en Holanda, estos son los mínimos, y nosotros lo que estamos haciendo es traer el estándar mínimo de allá a Chile. El problema es cuando tenéis otras empresas que a costa de la precariedad tienen en abuso a los trabajadores y generan también condiciones de abuso con el medio ambiente. Entonces, el debate sobre las salmoneras, sobre la producción acuícola en nuestro país, en una inmensa faja, no solamente de tierra, sino que principalmente de costa, es un debate súper interesante respecto al modelo de desarrollo. Entonces, creo que ahí hay cuestiones que se complementaron muy bien para poder hacer bajadas en nuestras plataformas que interpelen a los candidatos presidenciales, pero que también interpelen a los candidatos al Parlamento. Yo creo que una de los grandes, si uno pudiese destacar algo importante, fue esta construcción, esta relación que se dio de bastante mística entre los dirigentes y las dirigentes sindicales, evidentemente no en la reunión, después de las reuniones, pero yo creo que se evidencia primero un buen ánimo de parte de las CUT, segundo que las CUT a nivel regional y provincial, al igual que la nacional, están muy vivas, son muy parte de las localidades, de las sociedades locales que se construyen. Claro, una alianza social muy territorial, de mucha identidad en la zona. Y yo diría lo último, antes de pasar a la segunda pregunta, que si algo podemos destacar es que hay absoluta conciencia que esta plataforma programática de la CUT no va a ser posible llevarla adelante si la derecha vuelve a gobernar Chile. O sea, dijimos con mucha fuerza, la derecha no. Incluso la presidenta cantó en algunos de sus discursos un jingle que seguramente vamos a tirar ahora en postproducción. Ahí. La derecha no. No es un jingle, es como un himno. Yo no me gusta mucho eso del jingle, porque suena a que para la garganta, gargarín, y no es eso. No tiene ese sentido. Es casi es un himno que habla de mucha convicción. Sí, yo creo que eso marcó también fuertemente el debate. Yo creo que por sobre todas las cosas es el fortalecimiento de la institucionalidad de la CUT lo que se puso en juego en esta bajada territorial. En el fondo lo que hicimos fue decir, mira, no es una disposición del Consejo Directivo Nacional enfrentar el debate programático, interpelar a los candidatos del mundo de la izquierda, enfrentar el desafío de la unidad del mundo progresista como una tarea de primer orden, si queremos seguir en un proceso de transformación, de avance y de consolidación de las reformas que hoy día se han implementado, porque claro, tal como tú dices, nosotros podemos tener hartas demandas y podríamos tener un libro, ¿no? Vamos a sacar nuestro documento que vamos a presentarle a los candidatos del mundo progresista con la plataforma programática de la CUT para este periodo. Pero todo eso tiene sentido y razón en un contexto político determinado, porque si no estaríamos hablando desde una burbuja, y aquí lo que todos concluíamos, y qué bueno que no fuera una resolución, por eso digo, formal de la estructura, sino que fuera un debate que hicimos con las organizaciones, con nuestras afiliadas y particularmente con nuestras estructuras territoriales. La conclusión es que para que esto se pueda consolidar, para que podamos seguir avanzando en este proceso, para un nuevo modelo de desarrollo, para terminar con la concentración económica, lo que necesitamos es tener voluntades más allá del mundo sindical, o sea, alianzas amplias sociales y políticas para avanzar en este camino, y eso evidentemente que no lo vamos a hacer con la derecha, con esta derecha que no solamente se cruzó o trató de impedir la garantía de derechos en el marco de la reforma laboral, sino que también ha tratado de impedir derechos básicos y fundamentales, civilizatorios para cualquier nación que se aprecie democrática, como el proyecto de interrupción del embarazo en 3 causales. O sea, cuando tú tienes una derecha tan indispuesta con la posibilidad de cambios y de transformaciones, es evidente que tú no puedes ser neutral. Una cosa es la autonomía, la independencia, que está dado de suyo en los debates colectivos y democráticos de la organización, y otra cosa es la presidencia. Y yo creo que en este tiempo, sobre todo y particularmente en este tiempo político, con los peligros que acechan y que hemos visto en la región, en Brasil, en Argentina, con las reformas que buscan retroceder respecto de derechos sindicales, laborales y previsionales, no hay posibilidad alguna de que nosotros juguemos a la neutralidad. O sea, permitir que la derecha vuelva al gobierno por omisión sería sin duda que el peor
sería la peor de las apuestas. Y nosotros hemos tomado una decisión, y la decisión nuestra es que vamos a avanzar desde el mundo progresista, con el mundo progresista, pero no depende de nosotros solamente, depende de la voluntad de ellos poder convocarnos, congregarnos y entender que la unidad para derrotar a la derecha debe estar en la primera línea por sobre otras consideraciones que son súper legítimas, pero que no son la labor de primera línea en este tiempo. O sea, el empate, buscar la disputa de nicho está bien en el marco de una campaña, pero no puede ser tu prioridad el rescate de una identidad del mundo progresista o tratar de ganarte la hegemonía del mundo progresista cuando eso puede efectivamente generar condiciones para que la derecha vuelva al gobierno. Por lo menos nosotros en eso tenemos una claridad, o hemos hecho por lo menos un camino. Vamos a estar hablando seguramente de estos y otros temas en los próximos capítulos de Pregunta a la CUT. Vamos a retomar esta invitación que hacíamos de los distintos dirigentes y consejeros y consejeras nacionales de la CUT. Me gustó eso. Vamos a avanzar con mucho sentido y razón a la segunda pregunta, estimada Bárbara. Con sentido y razón. Acá atrás debería moverse esto, y hubiese sido bonito que apareciera en la ficha de los encuentros territoriales. Lo que hicimos en el momento en que... Lo quisimos dejar fijo, precisamente para que no se moviera. Hubiese sido bonito, así como mientras hablábamos de encuentros territoriales, nuestro afiche que dio cuenta de... Y para que todos pudieran ver las fechas y qué sé yo. Vamos a anotar esa observación, qué bueno que lo hagan en pantalla, compañera. No, y es para que todo el mundo vea que ahora tenemos pantalla. Somos grandes. Una donación de dirigentes sindicales que Así no están autorizados. Bueno, voy a comentarlo en los próximos capítulos, pero todo esto es donación de dirigentes sindicales que quieren cooperar y colaborar con aumentar la calidad de nuestras transmisiones. Y de Pregunta a la CUT. Pregúntale. Que fue muy valorado. Que fue muy... Bárbara. Quiero hacer un minuto. Quiero reivindicar mi nombre en pantalla. Esto no es a lo Bárbara. Yo no soy un mono articulado, soy otra persona. Entonces, Pregunta a la CUT. No es a lo Bárbara, ya habrá, sí, estamos grabando pilotos de a lo Bárbara, pero... No, pero fue muy valorado los encuentros regionales que tuviéramos este espacio de intercambio y de difusión de lo que está haciendo la central. Así que todas las CUT provinciales, por favor, vean esto porque dimos cuenta de la plataforma regional y local. Vamos a la segunda pregunta, Bárbara, que dice así. Bueno, mi nombre es Gastón y realmente quiero saber qué hizo la CUT para conmemorar los 44 años del golpe de Estado, acá en Chile. Bárbara, importante tema, más que tema, importante fecha la que acabamos de conmemorar. Son 44 años ya del golpe. Aquí sobran los adjetivos calificativos respecto de la calidad de ese golpe. Fue un golpe de Estado que instauró una dictadura cívico-militar de 17 años. Y ayer un trabajador de mi sindicato me decía, bueno, dedíquense a defender los derechos de los trabajadores y no a recordar tanto esta fecha. Entonces, claro, da rabia escuchar eso, pero también invita a la reflexión porque precisamente si hay algo que hizo el golpe y la posterior dictadura fue sustraer los derechos laborales, los derechos sindicales, los derechos de los trabajadores que habían acumulado en un proceso histórico que se coronó con el gobierno de la Unidad Popular. Y bueno, contestarle nomás a quien nos pregunta cuáles son, qué estuvo haciendo la CUT. Ayer estuvimos en Morandé 80. Te dejo para... Bueno, hay un marco de actividades que cruzan todo el mes. Sabemos que en gran parte hay organizaciones, instituciones y actores de nuestro país que hacen de la conmemoración de septiembre un mes no solamente de la chicha, la empanada, sino que también con un claro sello de clase, político, donde el mes de septiembre tiene olor también a Allende, tiene olor a Unidad Popular, y en ese marco, claro, nosotros hemos hecho las actividades institucionales más formales, más tradicionales. Fuimos ayer a entregar y hacer nuestro homenaje en las puertas de Morandé 80 y luego nuestra ofrenda floral frente al monumento de Allende. Eso es parte de lo que todos los 11 de septiembre nosotros realizamos como Central Unitaria de Trabajadores. Participamos de la marcha que se conmemora a partir de las organizaciones y agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos. Los días previos al 11, el domingo previo al 11 de septiembre, estuvieron también los hitos y las acciones en el Estadio Nacional, también acciones de nuestros gremios. La NEF estuvo a las 3 de la tarde haciendo una actividad también en el Estadio Nacional conmemorando el 11 de septiembre. Entonces, claro, hay una serie de hitos y hechos que van a estar marcando la agenda del día de ayer, del fin de semana y, por cierto, de las próximas semanas. Pero quizás hay un elemento que en el marco del debate programático que tuvimos
tuvimos el fin de semana en el Consejo Directivo Nacional Ampliado cobra mucho más fuerza si uno lo vincula a la figura de Allende. Hay muchos que dicen, mira, o sea, uno entiende a trabajadores, trabajadoras que te puedan decir, oye, mira, no le pongan tanto énfasis a conmemorar una fecha, si todos sabemos lo que pasó ahí, preocúpense más de defender los derechos. Entonces, claro, lo que tú señalas es como bien evidente. Sí, estamos hablando de esto y hablamos y conmemoramos el 11 de septiembre y no nos permitimos olvidar, porque parte de la posibilidad de recuperar derechos es mantener la memoria viva. Y eso pasa por reconocer lo que ha sido la historia de nuestro país y la historia republicana de nuestro país, donde el gobierno de Allende no es una excepción, es parte de esa historia republicana, de ese esfuerzo por construir mayorías que se ponen de acuerdo para constituir sociedades con mayores derechos para la población. Entonces, no es que esto sea una cosa excepcional, es parte de una tradición, pero que tuvo una particularidad, y yo creo que eso es lo que hace que organizaciones como la nuestra, en particular, tengan un especial afecto por la conmemoración de esta fecha. No solo por los más de 300 dirigentes detenidos desaparecidos, dirigentes y dirigentes sindicales detenidos desaparecidos, sino que también porque es probablemente en el gobierno de Allende donde el mundo del trabajo tuvo su mayor relevancia y particularmente el mundo trabajador tuvo su mayor relevancia. Tú puedes tener propuestas y disposiciones en tiempos políticos distintos de nuestro país, de nuestra historia, donde hemos logrado confluir el mundo de izquierda, el mundo social, el mundo político, tras procesos de cambio y de transformación. Eso ha sido parte o ha sido esfuerzo permanente del mundo progresista en nuestro país. Pero ¿qué es lo que le da particularidad o singularidad al gobierno de Allende? Que eso no lo hizo sobre la base solo de la consecución de derechos, sino que reconoció agentes que debían ser sujetos principales en esa construcción. Y el llamado, la voz permanente del presidente Salvador Allende, convocando al mundo del trabajo y particularmente a los trabajadores a ser activos, a ser decidores en el desafío de su gobierno, pero también a hacer los llamados a continuar con esta senda de transformaciones en el momento en que se ejecuta el golpe, no es una cuestión accesoria, ¿no? No es una cuestión solamente que uno podría decir, ah, mira, del simbolismo. Tiene que ver con una profunda convicción. Yo lo decía el día de ayer, con terminar con esta suerte de paternalismo que muchas veces nosotros mismos provocamos, donde al final del día las autoridades sienten que tienen que representarnos, ¿no? Donde las autoridades sienten que tienen que hacerse cargo del desafío de los trabajadores y no donde releven a los trabajadores organizados como un sujeto autónomo que puede ejecutar sus políticas, que no necesita de una voz de otro que lo represente, sino que lo entiende como un par. Por eso es que para la Central Unitaria de Trabajadores es tan importante la figura del presidente Salvador Allende. Es importante por eso, porque le da un estatus a una contraparte que era invisibilizada, como los actores sindicales, que no tenían la relevancia en otros periodos, que no tuvieron esa relevancia en otros periodos. ¿Qué es lo que hace y qué es lo que supone uno de un gobierno? Un gobierno es, y todo el mundo lo dice, es medio cliché, los gobiernos son para todos y todas, ¿no es cierto? Tienen que representar los intereses de todas. Por lo tanto, uno dice, bueno, sí, es justo que los gobiernos no tengan por qué tener una atención preferente por un sujeto, por un actor social, sino que tienen que actuar para todos y todas. Perfecto. Pero lo que un gobierno no puede hacer es que ante la presión que pueden ejercer grupos de poder y de intereses, como el mundo empresarial, por ejemplo, producto de su control económico, producto del manejo de los medios, qué sé yo, o sea, si cuando uno ve eso, no hace nada y no establece y trata de darle un estatus similar a la contraparte sindical para que pueda efectivamente haber contrapeso, finalmente por omisión está permitiendo que ese otro sector le pueda imponer política. Y eso es lo que uno le reclamó tantos años a la concertación. Si el problema de la concertación no es que no tratara de hacer buenas políticas, el problema es que se capturó en una lógica donde, por no devolverle derechos a los sindicatos, finalmente disminuyó la capacidad de contraparte. Y entonces quedó muchas veces cooptada por el precio, el poder y la capacidad de presión del mundo empresarial. Entonces, en tiempos como los actuales, donde estamos jugándonos la posibilidad de transformaciones profundas, donde podamos avanzar en reformas mucho más o que permitan una consolidación de un camino de transformación, lo que uno dice es, bueno, eso lo vamos a hacer con gobiernos que van a tratar de
en el fondo, cooptarnos o lo vamos a hacer con gobiernos que van a darnos la legitimidad que necesitamos? Y yo creo que ahí hay un debate que se abre en un año particular, porque es un año electoral. Entonces, ¿qué es lo que uno reivindica de Allende? No que Allende hiciera todo lo que nosotros queríamos, no solamente que restituyera derechos, porque lo consideramos un bien fundamental, sino que por sobre todas las cosas que dijo, ustedes son los constructores de su propia historia y por lo tanto mi labor es legitimarlos para que ustedes sean agentes de cambio, si quieren serlo. Yo no les voy a imponer ese desafío, ustedes tendrán que asumirlo, pero yo no voy a suponer que porque represento sus intereses, entonces ustedes quedaron cooptados por mi disposición como gobierno. Y yo creo que esa es una lección muy importante que tienen que entender quienes pretendan gobernar nuestro país hoy día. Es el debate que tuvimos con Alejandro Guillé cuando vino acá a la CUT y le dijimos, están bien los gobiernos ciudadanos, nosotros creemos que efectivamente es importante descentralizar el poder, pero eso también tiene que ser sobre la base de reconocer contraparte, validar una contraparte activa al empresariado, al capital, y esa es el mundo sindical. Es lo que hemos discutido con otros candidatos cuando uno siente que en el fondo tratan de representar los intereses de uno como que si uno no tuviera capacidad de voz, como que si uno no tuviera capacidad de tener propuestas. No, si uno no necesita que el gobierno transmita tu rollo porque ellos lo pueden entender mejor o transmitir mejor. Lo que necesitamos es que nos validen a nosotros, no que traten de ajustarnos a su modelo de cómo debe ser el sindicalismo. Entonces, ahí hay una cuestión bien fuerte que se juega y que tiene que ver con el debate de la autonomía. Algunos entienden la autonomía desde una perspectiva extremadamente mezquina en este país y dirigentes sindicales. Si uno entiende el debate de autonomía en esta perspectiva, no solamente estamos hablando de una autonomía formal, estamos hablando de una autonomía real, donde el reconocimiento de una clase efectivamente cobra sentido y razón para efectos de la construcción de política. Entonces, yo, perdón que me haya extendido en esta reflexión, pero creo que es bien importante, porque una de las cosas, por ejemplo, que nosotros nos vamos a jugar hoy día en el debate programático, no es solo que los gobiernos o que los candidatos y candidatas asuman el desafío de avanzar en la negociación ramal, en la nueva institucionalidad laboral, también nos vamos a jugar el reconocimiento constitucional de estas contrapartes en el mundo del trabajo como constructoras de políticas para nuestro país. Yo creo que ahí nosotros nos estamos dando un salto bien significativo y bien cualitativo respecto de cómo entender el rol que tenemos que jugar y donde nosotros mismos estamos tratando de romper con una lógica paternalista que teníamos hasta ahora, donde le pedíamos a papá Estado o a papás gobierno o mamás gobierno, digamos, que finalmente fueran los que hicieran todo. ¿Y nosotros qué? ¿Solamente marchar? No. Aquí yo creo que hay un giro, un cambio de giro que da cuenta también del tipo de sindicalismo que queremos construir y que es parte del desafío que nos planteamos en el debate de la reforma laboral. Importante reflexión que da cuenta no solo de esta necesidad permanente que hay de recurrir a la memoria histórica, no como un ejercicio nostálgico, sino que como un ejercicio permanente, dinámico de resignificar el presente, de darle otra lectura más al pasado para otorgar nuevos elementos para enfrentar y luchar en el presente. Yo creo que esta idea que tú señalas sobre lo que permitió la Unidad Popular, en el fondo, que el sujeto trabajador jugara un rol autónomo, porque el propio presidente Allende lo decía, teníamos una fuerza propia histórica, y yo creo que hoy día eso también cobra algún sentido a la hora de ir a reclamar que el sindicalismo, como tú bien dices, no queremos que hagan lo que proponemos, sino que queremos que se entienda que el sindicalismo no es un elemento vintage del pasado, sino que es un organismo vivo que puede jugar un rol importante en un proceso de crisis de las instituciones democráticas, donde lo que hay que hacer es precisamente no hacer lo que hizo la derecha, no hacer un golpe de Estado, lo que hay que hacer es fortalecer la democracia. Y ahí los sindicatos, otros actores de la sociedad civil, pero principalmente los sindicatos, tenemos harto que decir. Y yo te quiero decir, esto no es nuevo, lo dijo Recabarren por allá por la década del 10, cuando hablaba del rol del sindicato en el municipio, en el Estado, esta institucionalización del movimiento sindical, no en la perspectiva de su cooptación, sino que en la perspectiva de la necesidad de que el sindicato juegue un rol en la construcción democrática de un país. Y eso, claro, eso es una definición amplia que escapa y desborda esta concepción más paternalista, peticionista de un sindicalismo funcional al capital, ¿no? Importante reflexión, Bárbara. Yo creo que vamos a estar invitando más dirigentes para generar estos diálogos, pero no puedo cerrar este 9º capítulo del Pregunta a la CUT sin preguntarte cómo está cursando, cuál es la referencia que has tenido respecto de
negociaciones que se han dado en el marco de la negociación colectiva, de la nueva negociación colectiva con la nueva regla de la reforma laboral, y cómo paralelamente también ha ido cursando el proceso de negociación colectiva de la mesa del sector público. Hay mucha gente atenta a eso. Vamos a tener acá al coordinador de la mesa del sector público en el próximo capítulo, Leo, para que lo podamos coordinar. Y cuéntanos un poco, ¿en qué estamos? Bien, yo creo que es importante, a propósito de los propios estados de alerta de las organizaciones sobre el proceso de negociación del sector público, conocer cómo está mirando la CUT y qué es lo que ha hecho la CUT en función del desafío de la mesa. En primer lugar, estamos actuando de manera permanente y tras las elecciones del 30 de mayo, aquí ya rápidamente se estableció no solamente un coordinador de la mesa, que es Ramón Chanqueo, dirigente de la CEMUCH de la 9ª región, sino que además se estableció una secretaría del sector público, es decir, un espacio colectivo con dirigentes vinculados al sector público que son consejeros nacionales de la CUT, para que también pueda ser operador, contribuyente con el proceso de negociación del sector público. Y ahí está a cargo Andrea Palacio, quien es presidenta del Sindicato de la Tesorería General de la República y además miembro de la Federación de Trabajadores de Hacienda. Por lo tanto, una dirigente clave, si uno lo quisiera ver, ¿no?, cuando se trata de una negociación que principalmente radica en el área económica y particularmente en el Ministerio de Hacienda. Entonces, tenemos a dos grandes dirigentes, dos cuadros desplegados a tiempo completo en la negociación del sector público, como es Andrea Palacio y es Ramón Chanqueo. Eso yo creo que es importante destacarlo, porque si no se construye el imaginario de que al no estar o la presidenta o el secretario general, quienes por razones evidentes estuvimos todo el mes de agosto desplegados en los eventos territoriales, es como si estuviera abandonada la mesa. Y yo creo que eso es importante decir y aclarar ante los trabajadores y trabajadoras del sector público que no es así. Aquí por algo tenemos 60 consejeros y consejeras nacionales electos, tenemos un ejecutivo de 9 miembros con presidencia, secretaría general, la vicepresidencia de finanzas y 5 o 6 vicepresidentes y vicepresidentas con gran disposición a poder aportar, más este despliegue particular de 2 dirigentes. Entonces, ¿la CUT está en el proceso de negociación de la mesa del sector público? Sí, está. Ahora, ¿hay algunos que les gustaría más que estuviera una persona que estuviera otra? Sin duda, pero lo que no se puede suponer es que porque no está aquello que yo aspiro, la CUT no está detrás de este proceso. Creo que lo segundo importante destacar es que en este proceso, donde además se dio la renuncia, ¿no?, la salida del equipo económico del gobierno, eso cambia el escenario. Yo diría que sí, pero tampoco uno podría suponer que hay un cambio sustantivo. Lo que aquí se produce es un cambio de ministro de Hacienda, sale Rodrigo Valdés, ingresa Nicolás Izaguirre, pero Nicolás Izaguirre ha sido ministro de Hacienda y por lo tanto no estamos enfrentando una negociación donde nos encontramos con una contraparte que sea punto muerto, sino que todo lo contrario, estamos hablando de un exministro de Hacienda que por lo tanto conoce muy bien el proceso que vamos a tener que llevar. Por lo tanto, hay cierto nivel de continuidad. Uno no podría suponer que no hay nivel de continuidad una vez que sale Rodrigo Valdés del Ministerio de Hacienda. Tenemos condiciones para generar ese tiempo de continuidad con el nuevo ministro. Pero además yo creo que se generan condiciones distintas, dado que había una tensión con el ministro Rodrigo Valdés, que hoy día se disipa al enfrentarnos a una nueva autoridad en el ministerio, y eso abre perspectiva. Es por eso que en la reunión protocolar que sostuvimos la semana pasada con el ministro de Hacienda, Nicolás Izaguirre, hay 3 cuestiones fundamentales que nosotros discutimos con él. Una es cómo estaba viendo él desde el Ministerio de Hacienda el abordaje de las reformas en el sistema de pensiones, porque todos sabemos el rol gravitante que puede jugar Hacienda en un debate como ese. Por lo tanto, no es baladí consultarle cuál es la disposición con la que van a enfrentar este debate, sobre todo con las tensiones que habíamos visto que había expresado Rodrigo Valdés en los debates previos de los proyectos enviados por el Ejecutivo. Lo segundo que discutíamos era precisamente sobre la negociación del sector público, la necesidad de acelerar el tranco y de iniciar prontamente la negociación, no solo por el carácter que tiene esta negociación en el último año de gobierno, estamos hablando del año 2017 y por lo tanto las elecciones son el 19 de noviembre, si esto no parte luego finalmente vamos a encontrarnos con una negociación cuando ya se haya desarrollado la primera vuelta, y eso puede tener un impacto evidente en lo que se resuelva en esa negociación. Entonces, claro, ahí hay un tema.
Pero también para nosotros es muy importante resaltar que aquí estamos cerrando con el gobierno los procesos de negociación del sector público y por lo tanto los acuerdos incumplidos del año 2014 o 2015 son materias que nosotros esperamos se comiencen a abordar a la brevedad, para que entonces no tengamos que estar, además de la presión de la negociación del año en curso, abordando temáticas pendientes de los otros años con las dificultades que hemos tenido para implementar protocolos de acuerdos sectoriales. Entonces, hay cuestiones que evidentemente nosotros creemos dan mucha razón al planteamiento de que la negociación comienza a la brevedad. Y eso se lo transmitimos de manera directa al ministro de Hacienda. Y el último punto que abordamos con él fue las negociaciones sectoriales. Sabemos que hemos tenido dificultad en la implementación de acuerdos. Si no, miremos el caso de salud, ¿no? Que donde lograste poner a 8 gremios de acuerdo, finalmente el Ejecutivo no enviaba nunca los DFL que daban inicio al proceso de encasillamiento. Entonces, ahí tenemos nudos conflictivos que abordar y eso también nosotros le dijimos al ministro de Hacienda, tenemos que enfrentarlo. No como problema de los gremios, no como problema del sector público, tenemos que enfrentarlo como un desafío entre la CUT y el Ejecutivo de resolver y de bien implementar los protocolos firmados con los gremios. Es decir, nosotros ahí nos ponemos como una contraparte al Ejecutivo para ayudar en los procesos de implementación de los acuerdos suscritos y los protocolos que se tienen que implementar con el Ejecutivo sobre materias tan sensibles como el caso de salud, encasillamiento y en otros casos proyectos de ley que todavía no terminan de tramitarse, etcétera. Entonces, esas fueron las 3 materias que nosotros abordamos con el ministro de Hacienda. ¿Por qué lo destaco? Porque ahí hay una clara señal desde la Central Unitaria de Trabajadores de que estamos apoyando el proceso de negociación del sector público. El Ejecutivo en pleno cuadrado con esta posición. Entonces, ¿es bueno que eso lo sepan los trabajadores del sector público? Sí. Ahora, ¿depende de nosotros como CUT que esto se bien resuelva? No, depende de la capacidad de unidad y de estrategia conjunta entre la mesa, los gremios del sector público y la CUT, en primer lugar. Y ciertamente que depende, en última instancia, de la voluntad que tenga el Ejecutivo de construir un acuerdo. Pero lo que aquí uno no puede suponer es que la mesa está sola, abandonada, huérfana de la atención de la CUT en esta labor que a nosotros nos compete, que es ser contribuyente, cooperante, coayudante a que el proceso de negociación inicie lo antes posible y ojalá lleguemos a buen puerto, Ese es el mensaje que nosotros transmitimos. No sabemos si eso va a ser bien recepcionado por la autoridad, pero al menos es en la línea que nosotros nos planteamos. Entonces yo creo que sí, es importante señalar que respecto de la mesa hay acciones que se están desarrollando, estuvo el banderazo el día 31 de agosto, han estado las acciones previas que se desarrolló durante esa semana por parte de la mesa, estamos como Central Unitaria apoyando, pero yo creo que lo principal es transmitir ese mensaje, el mensaje a los trabajadores y las trabajadoras del sector público que con toda, en esto hay que entender algo, que nosotros señalemos estos puntos no significa que los gremios no tengan que estar alerta, pero lo que no puede ocurrirnos es que por falta de información terminemos generando climas o construyendo imágenes sobre el proceso que no son. Entonces, creo que lo que al menos nosotros podemos contribuir y aportar es esto. Hemos tenido una reunión, hemos sostenido una reunión protocolar con Hacienda, fuimos invitados por el ministro de Hacienda y en esa reunión nosotros hemos puesto este punto en primer lugar de la tabla para que se entienda la prioridad que nosotros le damos a la negociación. Ahí está la información. Seguramente van a suceder más reuniones, van a salir informativos de la mesa del sector público. Vamos a estar informando por todas nuestras plataformas. Te quiero agradecer, Bárbara, que hayas llegado a este 9º capítulo. Que hayamos llegado. Primero tenemos que agradecer que tenemos este 9º capítulo, porque ya a esta altura era casi como se veía tan lejana la vuelta a la CUT, la vuelta de pregunta a la CUT. Y reiterar que si quieren hacer sus preguntas en las distintas plataformas que tenemos, #pregunta a la CUT, porque la CUT ya se me olvidó, de hecho, ya se me olvidó cómo era. La CUT responde. No, porque la CUT escucha, la CUT escucha y responde siempre, pero hay que ponerle este tono dramático de, lo olvidé, tanto tiempo sin estar frente a los medios, ¿no? Entonces, sí, #pregunta a la CUT. #pregunta a la CUT porque la CUT escucha y responde siempre. Muchas gracias por habernos seguido en este especial de retorno a las pistas del Pregunta a la CUT. Esperamos tener un poquito más de continuidad en las semanas que vienen. Adiós.